Es un placer, un privilegio, tanto para Susana como para mí, estar en Manga otra vez. Creo que fue una de las primeras iglesias que visité aquí en el Uruguay en unas visitas anteriores y tengo un recuerdo grato de aquella iglesia, pero recuerdo que la congregación era mucho más pequeña en aquella ocasión. Dios hace su obra. Eh, Conozco a Alejandro desde hace muchísimos años. Hemos pasado por momentos de conversaciones, de experiencias, y yo sé que el Señor tiene ministerio para él y de momento también lo tiene para nosotros. Por tanto, aprovecho esta ocasión para pediros que sigáis orando por nuestras actividades en España, donde hay que tomar decisiones, yo diría cada día, para saber qué cosa tenemos que hacer y qué cosa debemos dejar. Mientras tanto, saludos de vuestros hermanos en la Iglesia Unida de la ciudad de Vigo, la iglesia más antigua de la ciudad, con algo más ya de 150 años de existencia ahí. El Señor me ha permitido pastorear esa iglesia durante 40 años, de modo que conozco bien la iglesia y la iglesia me conoce bien a mí. Os entrego saludos de parte de ellos, recibirlos en el nombre del Señor. Ahora quiero abrir la Biblia y tomar un versículo, y de ese versículo la mitad del capítulo 4 de la epístola de Pablo a los Romanos. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 25. Voy a leer el versículo entero, pero voy a tomar la segunda parte esta noche. Y dice así el apóstol escribiendo palabra del Señor, el cual, refiriéndose a Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Estamos en el llamado Domingo de Resurrección. Sin duda alguna es una bendición muy grande poder decir a los hermanos dándoles un abrazo, el Señor ha resucitado. Y sentimos esa realidad y vivimos esa experiencia y sabemos que la tumba está vacía y que la obra de la cruz ha concluido y que nuestro Señor resucitado de entre los muertos está sentado en la majestad de las alturas esperando recibirnos en el momento en que Dios lo ha determinado para que estemos para siempre con Él. El versículo de Pablo tiene una enorme importancia dentro de la epístola, porque la epístola de Pablo a los Romanos está tratando especialmente el tema del Evangelio. Y Pablo dijo al principio que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Pablo está desarrollando toda esa estructura de la razón de la salvación, del modo de la salvación, del propósito de la salvación, de la ejecución de la salvación. Y antes de entrar en el capítulo cumbre de la justificación por la fe, que es el capítulo 5, Pablo dice estas palabras. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Estos días atrás estuvimos viendo algo acerca de esa entrega del Señor Jesucristo, pero notad que no dice que solamente Él se entregó, que es verdad, sino que fue entregado. Es decir, el Padre lo entregó, que hiciese la operación salvadora, muriendo por los pecadores en una cruz y llevando a cabo todo lo necesario para extinguir la cuenta, la deuda de nuestro pecado. Nosotros los hombres nacemos con pecado, nacemos pecadores. Desde el principio de nuestra existencia como hombres hemos heredado de aquel primer Padre nuestro lo que se llama el pecado original. Y ese pecado original condiciona la vida del hombre. El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. De manera que esa condición establecida en la genética espiritual del hombre no puede ser evitada. Y el apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido o somos
transgresores. Y el apóstol Pablo habla de que hemos vivido en una existencia muertos en nuestros delitos y pecados. Esta primera parte del versículo, en esta primera parte, Pablo resume lo que ha estado diciendo antes y afirma que la obra del Calvario, la cruz de Cristo, fue necesaria a causa de nuestras transgresiones. Cuando Cristo va terminando su tiempo en el Calvario, va a entregar voluntariamente su vida al Padre, va a decir controlando la muerte antes de que entregue voluntariamente su vida a esa experiencia, el apóstol Pablo está diciendo, está afirmando que él entrega la vida voluntariamente y que nadie se la quita. Es el plan de redención. Lo que Dios ha establecido desde antes de la creación del mundo se cumple en el momento en que el Cordero de Dios, cargado con mi pecado y con el tuyo, recibiendo la transferencia de la deuda universal del pecado del mundo, es puesto en una cruz. Y la Biblia enseña que Jesucristo en esa muerte da su vida por cuántos, por todos o por algunos, por todos. Cristo no muere solo por algunos. Esto lo enseña la filosofía de cierto sector teológico, que afirma que Cristo si muriese por todos, todos serían salvos. Bueno, estos que afirman tal cosa se niegan a estudiar algo, que en la cruz del Calvario se produce una doble sustitución, una sustitución potencial, mediante la cual Dios hace salvable a todo hombre. Por tanto, lo que Dios hace en la operación salvadora de Cristo es transferir a Cristo la responsabilidad penal del pecado y todo aquel que cree es salvo. Primeramente, hace posible la salvación de todo hombre. A veces cuando alguien siente necesidad espiritual y va a Cristo, Satanás viene a su encuentro. No sé si Satanás o alguno de los sicarios de Satanás, y viene al hombre y le dice, ¿cómo vas a ir a Cristo? Mira cómo eres, mira lo pecador que eres, lo rebelde que eres. Pero Cristo murió por ese rebelde. De manera que Cristo en la cruz del Calvario hace posible la salvación de cualquier pecador. Yo no sé cuántos esta tarde en este lugar estáis sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Es posible que alguno esté recordando su vida de miseria, de problemas, de pecado. Yo quiero alentarte esta tarde y decirte que Cristo Jesús murió por ti. Y quiero decirte que en base a esta expiación potencial, no hay hombre que sea rechazado si va a Cristo. Todo aquel que viene a mí, dice Jesús, no le echo fuera. Puede ser que tu deuda haya sido enormemente grande delante de Dios, pero Dios en Cristo te reconcilió con Él. Por tanto, tienes la puerta de la esperanza abierta, la puerta de la seguridad establecida, el abrazo de la gracia permanentemente para ti, y hay esta noche lugar en Cristo para uno más. Contaba estos días, no sé cuándo fue, uno de estos días atrás, que estaba una vez en una conferencia especial de evangelización y el programa de la conferencia tenía una canción establecida para el final. Yo hablé durante la última parte sobre la seguridad de que Cristo recibe a todos y de que hay lugar en Cristo. Y la sorpresa fue mía, porque alguien que estaba en la organización llamó a una persona que canta con una voz extraordinaria. Hay muchos que tienen una extraordinaria voz, nuestro hermano, por ejemplo, pero este era otro con menos potencia de voz, pero también con una voz estupenda. Y el grupo musical, yo me senté, terminé, y el grupo musical comenzó a tocar una melodía y yo dije, no es la canción que estaba anunciada. Y de pronto aquel hombre en el púlpito cantó, hay lugar en la cruz. Siempre hay lugar en la cruz. Hay lugar para ti también. Y aunque millones vinieron ya, hay lugar para uno más. Esto es posible porque Cristo
sustituyó, ocupó el lugar del pecador. Cristo no solo murió a favor o en favor del pecador, Cristo murió ocupando el lugar del pecador. Por tanto, la primera parte del versículo de Pablo es muy claro. Fue entregado por nuestras transgresiones. Y yo me pregunto, ¿y quién lo entregó? Y la Biblia me responde inmediatamente diciéndome que el Padre lo entregó por amor de nosotros. ¿Tú puedes entenderlo? En absoluto. Eso escapa a nuestro conocimiento y a nuestro sentimiento humano. Pero Dios puso a Cristo voluntariamente en la cruz del Calvario para cumplir el plan de redención. Tenemos que guardar silencio cuando nos aproximamos a esa acción divina. Nadie puede entenderla, pero esta tarde el Evangelio tiene una afirmación contundente. No hay problema de salvación, porque Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Ahora la segunda parte encaja con el día de hoy. No solamente fue entregado por nuestras transgresiones, sino que fue resucitado para nuestra justificación. Si no hubiese muerto, no hay salvación. Pero si no hubiese resucitado, no habría justificación. ¿Entendéis esto? Y aquí tenemos el contenido grande que yo quiero recordar esta tarde. Todos conocéis la doctrina, por tanto yo solamente corro por encima de ella recordando estas verdades. En primer lugar, quiero hablar de la verdad. Y la verdad es esta. Cristo resucitó para nuestra justificación. En segundo lugar, quiero hablar de la consecuencia. Si resucitó para nuestra justificación, ¿qué consecuencia trae? Y en tercer lugar, quiero mencionar la necesidad que yo tengo esta noche de tener la certeza de que Cristo resucitó para mi justificación personal. Primeramente, la verdad. La verdad es sencilla, expresada con pocas palabras. Normalmente nosotros, los que predicamos, los maestros de la iglesia, los pastores de la iglesia, los que enseñan, utilizamos muchas palabras. Pero el Espíritu Santo de Dios no necesita tantas palabras. Simplemente dice que Cristo resucitado para nuestra justificación. De manera que la resurrección con la muerte forma parte del plan de redención. Sin muerte no hay posibilidad de cancelar la deuda, sin resurrección no hay posibilidad de justificación. Ahora, ¿qué es la justificación? Aquí tenemos una serie de problemas en la interpretación especialmente de la palabra. Justificar es declarar libre de culpa a alguien que ha sido examinado en un tribunal. De manera que viene el acusador y dice el fiscal, y dice, este hombre cometió este delito. Y le preguntan al abogado defensor, esto es un juicio normal, ¿se declara culpable o inocente? Inocente. Y el juez dice, bueno, comiencen la exposición de los hechos para ver si es inocente o no es inocente. Y viene el acusador, permitidme poner este ejemplo esta noche. El acusador de los hombres y de los hermanos, ¿sabéis cómo se llama? Satanás, es su oficio, es el acusador. Y él viene y comparece delante del tribunal de Dios y dice, mira, este hombre no te ama sobre todas las cosas. Este hombre no ama al prójimo como sí mismo. Este hombre es un mentiroso. Este hombre es un adúltero. Este hombre, y va poniendo delante del trono de Dios los pecados denunciados en la ley moral. Y la paga del pecado es la muerte. Y de pronto este fiscal acusador dice a Dios, ¿cuál es la sentencia? Y mira qué sorpresa. Dios dice, inocente. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Acaso no ha cometido todas estas vilezas? ¿Acaso no ha quebrantado la ley de Dios una y mil veces? Es cierto, pero este hombre ha aceptado la obra salvadora de Jesucristo. Y esa obra salvadora de Jesucristo le limpia de todo pecado. Pero hay algo más. Nadie puede ser declarado justificado si no está en Cristo.
La posición de la justificación no es al lado de Cristo, como tampoco es la de la salvación. Tú puedes esta noche estar muy cerca de Cristo, muy, muy, muy cerca de Cristo. Puedes estar pegado, permíteme la palabra, en proximidad a Él. Si no estás en Cristo, no eres salvo, porque no tienes vida eterna. La vida eterna la promete Dios en el mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pablo y la Biblia en general dice, predica el Evangelio de la gracia de esta manera, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Algunos te van a venir por ahí tal vez y te van a decir, bueno, ¿cuál es el Evangelio que te han predicado a ti? Porque si no te han predicado el Evangelio bíblico, no eres salvo. Bueno, y tienes que contestarle inmediatamente, sí, me han predicado el Evangelio bíblico. ¿Y qué te han dicho? Me han dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y yo he creído en el Señor Jesucristo y soy salvo. ¿Y tú tienes la seguridad de que eres escogido por Dios? Contéstale inmediatamente, no me importa. Yo sé que Cristo me aceptó y tengo la seguridad del perdón de los pecados y de la vida eterna. Y cuando una persona viene a Cristo, y acepta a Cristo, recibe a Cristo por la fe, automáticamente el Espíritu Santo de Dios coloca a esa persona en Cristo. Lo coloca no cerca, sino en Cristo. Y cuando esa unión con el Salvador se produce, la vida eterna de Dios prometida en el mensaje del Evangelio que está en Cristo, Juan dice que en Él estaba la vida, esa vida eterna de Dios viene a ser tu experiencia de vida. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. El hombre, como ser limitado, no puede tener vida eterna, ¿verdad? ¿Has nacido algún día o no? Sí, he nacido un día, claro, y tengo tantos años, entonces no puede ser eterno, pero es que no es tu vida la que es eterna, sino la que te otorga la vinculación con Cristo. ¿Entendiste esto? Porque estoy en Cristo y Cristo es Dios, yo tengo la vida de Cristo. ¿Y qué vida es? La vida eterna. Ahora Pablo me dice, mira, si no estás en Cristo, no tienes salvación, ¿verdad? Por tanto, Pablo me dice lo siguiente, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Quiere decir que la salvación no es posible sin la vida del Salvador. Jesucristo muere en el Calvario, es puesto en la tumba y al tercer día resucitó. Esta mañana considerábamos un poco este tema. La resurrección de Cristo es enormemente firme. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de los suyos creían en la resurrección. De manera que murió el Señor. Bueno, pues a ver qué vamos a hacer porque esto se ha terminado. Aquellos discípulos de Maús, lo comentaba esta mañana en la reunión en la espada, los discípulos de Maús decían se ha terminado todo. Además, es el tercer día y la teología de los judíos enseñaba, no sé dónde salió eso, que hasta el tercer día podía ser resucitada la persona, pero a partir del tercer día no. Y ellos dicen, tercer día, no se acabó. Y como se acabó, vámonos a casa. Porque, ¿por qué perder el tiempo aquí? Ya terminó, era un profeta, un grande, y como todos los profetas, dio su vida en Jerusalén, de modo que vámonos a casa. Pero Cristo resucitó y calentó con la palabra el corazón de aquellos. Pero no solamente de ellos, la fe en Cristo, en el Cristo vivo, es una fe viva. La fe en un Cristo muerto sería una fe muerta. Dios imputa, da, comunica la justicia de Cristo y nos hace en Cristo justicia de Dios en él. ¿Entiendes esto? Es tremendo. Nosotros que somos injustos por condición, vinculados a Cristo, Dios no nos declara justos, no lo somos.
pero vinculados a Cristo como Cristo es la justicia de Dios, nosotros somos hechos justicia de Dios en él. ¿Algo más? El que cree en Cristo, en el Cristo resucitado, tiene el perdón de pecados, la vida eterna y la seguridad de salvación. Esto de la seguridad de salvación tiene un problema también en el mundo evangélico de hoy. Hay muchos que dicen, bueno, nos salvamos por gracia, la gracia es de Dios, la fe es mía, y cuando yo pierdo la fe, entonces no hay sustento de salvación, perdóname. La fe y la gracia son dones de Dios. ¿En dónde lo dice la Biblia? En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y allí Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es Romanos 5:1. La epístola de Pablo a los Efesios dice, porque por gracia, ya encontré el versículo. Esto tengo que decir, como le decían a Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Eh, esto dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Y algunos te dirán, la gracia sí, la fe no. Bueno, yo remito a estos al texto griego. La gracia es femenino, la fe es femenino, pero inmediatamente aparece un neutro, esto, que comprende a las dos cosas, ¿entiendes? No solamente la gracia es un regalo de Dios, también la fe. La fe no puede nacer del hombre natural, que lo único que nace del hombre natural son malas obras y consecuencias semejantes. Es el Espíritu Santo de Dios que genera la fe en el corazón del oyente para que pueda depositarla en Jesucristo y ser salvo por gracia mediante la fe. Y el Evangelio proclama esta noche, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ahora, si la resurrección es necesaria, la resurrección ha sido profetizada mucho antes de que Cristo como hombre naciese en Belén. Voy a la Escritura y voy al libro de los Salmos, y en el Salmo 16, versículo 10, leo estas palabras: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. E indudablemente esto fue así. Jesucristo muere en la cruz. ¿Y qué ocurre después de su muerte? Bueno, es desclavado y es llevado a un sepulcro, envuelto provisionalmente en sábanas, con un poco de perfume, de ungüento perfumado, y queda depositado allí en la tumba hasta que pase el día de la solemnidad, el sábado, además de la semana de Pascua, y pase ese sábado y puedan las mujeres venir a cumplir el oficio que querían hacer, ungir el cuerpo de Jesús. Y mientras tanto, ¿qué ocurrió? Cristo estuvo ahí. ¿Su cuerpo dónde estuvo? En la tumba. ¿Y su espíritu? En las manos del Padre. Y ahora viene otro problema que yo quiero recordaros esta noche. Hay por ahí personas que entienden que esa expresión de Pablo en la carta a los Efesios 4:9, que descendió a las partes más bajas de la tierra, fue que Cristo, entre el momento de su muerte y el de su resurrección, fue a algún lugar, no sé dónde, a hacer no sé qué. Ahora, ¿cómo se llega a esa doctrina? Sacando textos de contextos, uniéndolos en la coctelera, mezclándolos y sacando una nueva proposición. La Biblia enseña algo, que el cuerpo de Cristo estuvo en el sepulcro, ¿lo crees o no? No se movió de allí, ¿verdad que no? No. Y el Espíritu estuvo con el Padre, ¿es verdad? Por tanto, no ha podido ir nada de Jesús a ningún sitio, porque está experimentando la muerte física, y su parte material, el cuerpo, y su parte espiritual, el alma y el espíritu, se han separado para que gustase la muerte por todos. ¿Me estáis siguiendo? Ahora, ¿cómo surge esa doctrina? De una forma muy sensible, muy sencilla. Yo tomo ese texto de Pablo, descendió a las partes más bajas de la tierra, lo pongo en la coctelera y me voy a la epístola de Pedro.
y encuentro otro versículo que me dice que Noé en los días del tiempo antediluviano predicó a Cristo por el Espíritu a espíritus que no aceptaron y ahora están encarcelados. De manera que coloco ese versículo ahí, lo mezclo con el otro y le añado una gota de sabor del credo apostólico, que dice que Jesús descendió a los infiernos. Y no se dan cuenta que el credo apostólico está afirmando la experiencia de la cruz. Es decir, Cristo descendió al infierno en el sentido experimental de la rotura de la relación con el Padre a causa no de su pecado, sino del nuestro. ¿Está claro? Ahora yo aprieto la cotelera y me sale algo que Cristo, entre su muerte y resurrección, se fue al lugar de los muertos. ¿A qué? A predicar el Evangelio a los espíritus. ¿Para salvación o para qué? Y naturalmente no hay segundas oportunidades, ¿verdad que no? No, es que no predicó el evangelio a los muertos, no, no, lo predicó a los demonios, diciendo, yo he vencido en la cruz, ¿para qué? Si ya lo vieron, si en la cruz del Calvario han quedado expuestos a pública vergüenza y la muerte no puede retener al Hijo de Dios, ¿entiendes eso? Y el elemento que el diablo ha utilizado para atemorizar a la gente, ¿qué es? La muerte. Y de pronto la muerte en la cruz pierde el mordiente que tenía en relación con el hombre. Y aquel que cree no va a evitar la muerte física, ¿verdad que no? Sería bárbaro. No va a evitar la muerte física, va a morir físicamente, pero la muerte espiritual, ¿qué es lo importante? Ha quedado cancelada definitivamente. Cristo resucita y la resurrección profetizada se ve experimentada por aquellos que estaban en los días en el día en que el Señor resucitó. El Señor anunció su resurrección. Y el Señor dijo reiteradamente, vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores, le crucificarán, pero al tercer día resucitará. Ahora, los discípulos no creían en la resurrección porque pasaron el tiempo y no había resucitado, y aquellos que mencioné antes de Maús van dudando y de pronto Cristo les dice, no seáis tardos de cabeza, porque los profetas han anunciado esto. Y Cristo abre la Biblia y comienza en Génesis y sigue a lo largo de todo el Antiguo Testamento anunciándoles la verdad revelada, profetizada, que el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo, iba a resucitar. No podemos olvidar que en el mismo instante en que el hombre pecó y muere espiritualmente, la gracia de Dios tiene una promesa especial para ellos. Y les anuncia que de la descendencia de la mujer vendría el Salvador del mundo. Esta es la expresión de la gracia de Dios en la historia y Cristo es enviado al mundo. Y luego de los discípulos de Maús, los otros discípulos vieron a Jesús resucitado. Lucas 24 dice que cuando los discípulos de Maús llegaron de retorno a Jerusalén, que se encontraron con que ya Cristo había sido manifestado, se había hecho visible, había estado en contacto con los discípulos. La Biblia lo presenta como un hecho incuestionable. Y la Biblia dice que Jesús resucitado apareció a María Magdalena, que Jesús resucitado apareció a las mujeres que iban al oficio de embalsamarlo, que Cristo apareció a Pedro, que Cristo apareció a los discípulos de Maús que he mencionado, que Cristo apareció a los apóstoles juntos, que Cristo apareció a más de 500 personas, de 500 hermanos, que Cristo apareció a Pablo. ¿Es suficiente o no? La Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos queda efectivamente afirmada la declaración. Y todos dicen algo muy simple, el Señor ha resucitado. ¿Algo más? Pues sí. Mira la tumba está vacía. Cuando tú visitas Jerusalén,
el mundo católico te enseñará una sepultura de Cristo dentro de la ciudad. Pero la Biblia dice que Cristo fue crucificado fuera de la ciudad. Y la Biblia dice que cerca de aquel lugar donde Cristo fue crucificado había un huerto y que en aquel huerto había una tumba que no había sido estrenada y que los que bajaron de la cruz a Cristo lo envolvieron en lienzos y lo pusieron ¿en qué? En ese sepulcro nuevo. Y ahí está el Señor. Y de pronto me acerco a esa tumba en aquel día y hoy. ¿Y qué hay? Una tumba vacía. Contaba, no sé si fue esta mañana, que es muy emotivo partir el pan al lado de esa tumba. Llegas ahí a Jerusalén, vas al lugar en donde está el sepulcro de Cristo, el que posiblemente sea el verdadero, el auténtico, y hay un grupo de creyentes que están cuidando aquella parte, aquella área, y tú le pides unos días antes, por supuesto, lugar para tener el partimiento del pan. Y ellos te van a traer los asientos para sentarte y te van a traer las copitas con el vino y te van a traer el pan. Y de pronto tú estás ahí y comienzas a pensar en la obra de Cristo y en la resurrección y giras un poco la cabeza a la derecha y ahí está la tumba abierta y vacía en el interior. Y cuando ves eso sientes una emoción impresionante. Y puedes en silencio, muchos con lágrimas, decir, Cristo vive. Y porque Él vive, yo tengo vida y vida eterna. ¿Quieres otra prueba de la resurrección? Ahí los fanáticos judíos están diciendo y dijeron a Pilato, sella la tumba, pon una guardia. ¿Por qué? Porque dijo que iba a resucitar. Y lo que nosotros estamos seguros es que van a venir de noche los discípulos suyos, se lo van a llevar y van a decir resucitó y no resucitó. Y el problema de la resurrección no verdadera es peor que el anuncio de la vida y las promesas de Jesús. Y Pilato pone la guardia. Y ahí están los soldados custodiando la entrada de la tumba. ¿Sabéis que ese era un problema que las mujeres tenían? Cuando se iban acercando allí, dice, ¿quién nos abrirá? Porque estaba no solo cerrada y ya era un problema, pero bueno, podían pedir a los guardias, oye, echame una mano, vamos a abrir la puerta, pero estaba prohibido imperialmente por el poder romano que aquella tumba se abriese por lo menos en unos días. Y resulta que estos ingenuos, hijos del demonio, qué barbaridad, Samuel, ¿qué estás diciendo? No lo digo yo, lo dijo Jesús, ¿eh? De modo que Jesús vio a aquellos que le acusaban de blasfemia cuando él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y le acusan de blasfemia y quieren matarlo. Y Jesús le dice, vosotros no sois hijos de Abraham. Abraham vio mi día y se gozó, y vosotros queréis matarme. Vosotros sois hijos del diablo, que es mentiroso y homicida. Bueno, pues estos hijos del diablo, siguiendo al diablo, generan una mentira. ¿Sabéis cuál es, verdad? Los soldados se durmieron, curioso. Y los discípulos vinieron, más curioso. Y abrieron la tumba, tremendo. Y se llevaron el cuerpo. Primer problema, una guardia romana que se duerme en misión de servicio. Normalmente terminaban todos decapitadas. Claro, los judíos le dicen a los soldados, mira, aquí tenéis un dinerito para que vayáis tirando. Y si alguien dice algo y llega a oídos del gobernador, nosotros os haremos seguros. Primer problema, no podía dormirse una guardia en custodia. ¿Y podía dormirse un soldado? Podía. Toda la guardia. No es posible. Y ahora, si la guardia estaba dormida, ¿cómo supieron que eran los discípulos que vinieron, que abrieron la puerta y se llevaron
Es una mentira prodigiosa, pero lamentablemente Satanás ciega el entendimiento de la gente. Y esta mentira que surge de Satanás por medio de los líderes judíos se extendió a todos los judíos, y aún hoy esos creen que Cristo no resucitó. La última vez que estuvimos ahí en Israel, hace 2 años sería, 2 años, teníamos un guía. Antiguamente, o hace años, no antiguamente, hace años, tú podías llevar tu guía propio. De modo que el guía que tú llevabas, pues iba contigo por todos lados. Ahora no. Ahora tú puedes llevar guía, no te lo prohíben, pero tienes que aceptar uno que el gobierno de Israel te pone. Y normalmente están especializados para decir: Israel es lo mejor del mundo y el resto es nefasto, aunque os parezca lo contrario. De modo que aquella guía que venía con nosotros, que era muy evangélica para ella, era tan evangélica que por las mañanas, cuando subíamos al autobús para ir por ahí, decía: ¿quién nos quiere encomendar al Señor? Y luego decía: vamos a cantar aquel coro que dice, y cantaba un coro evangélico. Bueno, pero cuando llegamos a los lugares en donde estaba vinculada a la cruz, esa mujer cambió totalmente. Y cuando le hacíamos notar que Lucas decía esto, ¿sabéis lo que respondió ella, ya cansada de nosotros? Dijo: a Lucas no hay que creerle, porque es un evangelio engañoso. Oh, ¿qué te parece? Bueno, pues esta mujer, cuando hablamos de la tumba y de la muerte de Cristo, ella dijo: nunca los judíos, nunca el Sanedrín condenó a Cristo a muerte. Pero ¿cómo dices eso? Le llamaban esto, se llamaban Natividad, y le llamaban Noel, el Papá Noel. El Papá Noel que venía con nosotros, no decía estas cosas. Y claro, llegó un momento en que ella dijo: Os voy a enseñar el lugar donde estuvo preso durante por lo menos 3 meses". ¿Y cómo es esto? En la cisterna que servía de cárcel, en la casa que habían desenterrado del sumo sacerdote. Dijeron, ahí lo pusieron. Y hubo juicios durante este tiempo, más o menos 3 meses. Y al cabo de 3 meses, el Sanedrín dijo: no, es culpable, y lo soltaron. Y al salir, lo esperaban los romanos. Y lo tomaron los romanos y lo crucificaron. No han sido para nada los judíos, han sido los romanos. Bueno, esto es lo que ella quiere, y posiblemente Israel quiere que se crea. Pero lo que quiero deciros es que la mentira de aquellos prueba la realidad de la resurrección de Cristo. Y yo me acerco hoy a la tumba vacía, a la incredulidad de los discípulos, a la mentira de los judíos, y proclamo con todas las fuerzas de mi alma y digo: Jesús ha resucitado. Y Pablo me dice: ¿por qué ha resucitado? Es posible la justificación. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? La resurrección de Cristo comunica al salvo la vida eterna. En Juan 1:4 leo estas palabras: en él estaba la vida. Y la vida eterna es la vida de Dios fluyendo por Cristo en aquel que ha creído en él. Porque la Biblia enseña en Juan 5 que a Cristo le fue dado tener vida en sí mismo. Es decir, Él puede distribuir la vida porque es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nada que proceda de Dios y pueda ser de bendición para el hombre que no tenga que pasar a través de Cristo. ¿Me estáis siguiendo? Algunos están buscando potencialidad espiritual y no sé qué en el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo da poder o no? Claro que da poder, no hay duda ninguna. ¿El suyo o el de Cristo? El de Cristo. Y por eso Pablo, prisionero,
en el calabozo esperando tal vez una sentencia a muerte en su primera prisión, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el poder para la iglesia está en Cristo. Y Cristo tiene que ser recuperado por la iglesia cristiana. Cristo es un gran desconocido para muchos, pero si Cristo no está en el núcleo de la iglesia, en la predicación de la palabra, en la enseñanza de la Biblia, en la conducción de los cristianos, la iglesia es un fracaso. Y ahí tienes las cartas de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Recuerdas aquella expresión del Señor? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos míos amados, no es religión, es comunión con Cristo, ¿lo entiendes o no? Y la vida solo es posible cuando Cristo vive en ti. Y la libertad espiritual viene también por esa misma relación. Cuando una persona cree en Cristo, automáticamente recibe libertad. ¿De qué? Bueno, de la opresión del pecado, de la esclavitud del pecado, de todo aquello que lo estaba reteniendo como hombre natural aquí en el mundo, y recibe libertad. ¿Cuándo y cómo? Escucha la Biblia. Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese versículo con ese condicional libertare a veces nos nubla un poco el entendimiento real del texto. Voy a traducirlo de otra manera. Permitidme esa licencia. Solo cuando Cristo te libera, eres libre. ¿Entendiste esto? No es libertad cuando creíste. Decimos, qué bien, ya no hay condenación, no hay problema de relación con el pecado, está bien, te ha liberado de eso, sí, pero ahora comienza tu vida cotidiana y no te olvides que la vieja naturaleza está en ti, ¿o no? Claro que sí. Y el apóstol Pablo expresa lo que él desearía conseguir por esfuerzo personal. Y dice, yo sé que Dios quiere esto, yo también. Yo sé que Dios demanda esto, yo también. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y al final, ¿qué dice en Romanos 7? Miserable de mí, ¿quién qué? Me librará. Y de pronto él se da cuenta que nadie puede librarlo con esfuerzo humano de su vieja naturaleza, pero Cristo sí. Y Pablo dice al final, mas doy gloria o gracias a Dios por Jesucristo, es el que te libera, hermano mío amado. No hay libertad en tu vida si Cristo no vive en ti. Y si la vida de Cristo no es tu experiencia personal, somos esclavos siempre que Cristo no nos libera. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada instante, cada segundo de la vida, si no está libertado o liberado por Cristo, eres un esclavo. ¿Me estás siguiendo? Ahora, la resurrección de Cristo permite la unión vital con Él para poder y para una nueva orientación de vida. Yo voy a Colosenses 3 y que me dice, buscad las cosas de arriba. ¿De qué arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Entiendes esto? Luego la vinculación con las cosas de arriba está en quién? En vivir a Cristo. Cristo te orienta a las cosas celestiales. No es esfuerzo tuyo, es la vinculación con Cristo. Y yo quiero hacer obras. Y la Biblia me dice, bueno, tengo que hacer obras, ¿eh? No, nadie piense que el cristiano no tiene que obrar. La Biblia dice con toda claridad, ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Y verdad, mis queridos hermanos, que oís el Evangelio y el ministerio desde hace muchos años, ¿no es verdad que habitualmente se predica ese versículo solo y se le pone un punto? ¿Sí o no? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y te explican es de santificación, porque la salvación de justificación ya está hecha. Es la santificación de vida. Y para poder ocuparte de la santificación de vida, no, 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 no. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo más allá.
Cuando yo era un chico, muchacho joven, yo nací en un hogar cristiano, soy la quinta generación de cristianos en España, en Galicia. Es mucho decir eso en España, ¿eh? Mi tatarabuela fue la primera materna, fue la primera convertida de toda la familia. Mi bisabuela, mi abuela, mi madre y yo. Bueno, qué bendición tan grande. Yo tenía en aquel tiempo una lista de cosas que podía hacer para ser santo en el bolsillo de mi saco derecho. No es verdad, es alegoría, ¿eh? Y una lista de cosas que no podía hacer en el bolsillo izquierdo. Y yo llegaba por la noche a mi casa y metía la mano en la lista del bolsillo izquierdo y decía: "Uf, qué tremendo". Y de vez en cuando miraba la del derecho y decía: "Bueno, de vez en cuando puede ir". Tremendo. Eran prohibiciones teóricas, no espirituales. De manera que no podías ir aquí, no podías ir allá, no podías ir a ver un espectáculo porque eso era del mundo y eso era no santo, pero podías entrar en la iglesia y hablar mal de tu hermano. Eso no era tan pecado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Por tanto, la vida renovada, la orientación celestial, consiste en que Cristo viva en ti por el poder de tu espíritu, de su espíritu, y te conduzca por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Hermanos queridos, mis amados hermanos, lo digo en todas las partes en donde puedo decirlo. Hace 500 años hubo una reforma, ¿verdad? Necesitamos urgentemente otra. En la Iglesia de Cristo se ha ido acumulando en todos estos años basura tradicional, estructuras religiosas. Y es hora de abrir las ventanas de la iglesia y sacar toda esa basura a la calle para que el viento fresco del Espíritu sople en la congregación y renueve una vida espiritual en el poder de Jesucristo. Tengo muchas cosas que deciros, pero voy a terminar. Hay que ir a cenar, ¿no? ¿O no? Y mañana es lunes y hay que trabajar. Bueno, conviene que nos vayamos a casa. Pero quiero deciros solamente un par de cosas más. Cuando estamos en el resucitado, tenemos seguridad de salvación. Escucho la Biblia, escucho al pastor de las ovejas y oigo sus palabras. Mis ovejas, a las que conozco y me siguen, les doy vida eterna y no perecerán cuando. Jamás. Pero dice algo más. Nadie las arrebatará de mi mano. Y yo miro eso hoy por fe. Piso firme y digo, estoy en la mano de Jesús. Esa mano de amor, de gracia, de poder, sostiene mi vida. Cuando estudias en teología propia las figuras que te permiten entender un poco a Dios, estamos hablando de cosas muy, muy, muy raras, pero para que lo entendamos, dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es que produce sombra a Dios. Bueno, es una figura que me permite entender que puedo descansar sosegadamente, tranquilamente. Y en una ocasión yo estaba predicando sobre escatología, me habían pedido, yo no busco demasiado ese tema, pero me lo pidieron. Y estaba hablando de que Satanás va a ser atado en el futuro, ¿verdad? Pregunta, dígame, ¿de qué material es la cadena con que va a ser atado Satanás? Respuesta de gallego. Te voy a hacer otra pregunta. Si tú me dices de qué color son las plumas de las alas de Dios, yo te contesto la pregunta. ¿Cómo? Claro, porque el Salmo dice que con sus alas te cubrirá y debajo de sus plumas estarás. ¿De qué color son?
Si tú me dices eso, yo te digo el material de la cadena. Está claro. Pero hay figuras de lenguaje que están dándome reflexiones para que pueda entender a Dios. Y yo sé que estoy en la mano. Cuando hablamos de eso, antropomorfismo en relación con Dios, la mano izquierda es la mano de la sustentación. Y en el Cantar de los Cantares lees algo no referente a Dios, referente al marido, a la esposa. Maridos, aprendan esto, por favor. Dice el Cantar de los Cantares, su izquierda esté debajo de mí, apoyándome, y su derecha me abrace. Por tanto, la mano de la sustentación es la izquierda. Y en ese sentido, cuando Cristo dice están en mi mano, está hablando de la sustentación, ¿verdad? Bueno, estoy en la mano de Cristo. Y dice, nadie me las puede arrebatar de esta mano, pero para mayor seguridad, la mano derecha es la mano de la protección. Y el Padre Celestial pone su mano sobre la mano de Cristo. Y yo estoy entre la mano sustentadora de Cristo y la mano protectora del Padre. Y ahí discurre mi vida. Y de pronto un día este Padre bueno sabe que yo tengo necesidad de una experiencia de enfrentamiento con una prueba para fortalecer mi fe. Y abre un poquito los dedos de su mano y deja que el torrente de la prueba entre y sacuda mi vida. ¿Y dónde paso la prueba? En el mismo sitio donde estoy, en la mano de sustentación del Hijo y en la mano de protección del Padre. Y yo miro esto en mi vida cotidiana y descubro que esto es posible porque Él resucitó. Y me voy al salmo más utilizado por el aliento, el Salmo 23, y veo al final del salmo y miro atrás y digo, la misericordia y la gracia de Dios me han seguido por cuánto tiempo, todos los días de mi vida. Y debajo de mí, pastos tranquilos, aguas de reposo, y frente a mí, la casa del Padre, donde voy a morar eternamente. Y veo la gracia de Dios en el salmo. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y miro también las lágrimas que vierto. ¿Has llorado alguna vez? ¿Has tenido un problema serio en tu vida que te hizo pensar que Dios te había abandonado? ¿Sí o no? Yo tengo esa experiencia. Y recuerdo que cuando mi esposa Esther partió para estar con Cristo, mis hijos que estaban conmigo en casa, el viernes, el jueves fue enterrada, el viernes yo le dije a las hijas, quiero que hagáis algo. Abrid el armario, no sé cómo llamáis, el ropero, y sacadme toda la ropa de mamá afuera. No quiero abrir ese armario y ver la ropa de ella. Bueno, y lo mismo con las cositas, las joyitas que ya tenía. Fuera. Muy bien. Y entonces mi hijo, que es muy parecido a mí, habla poco, es muy comedido, me dice, papá, ¿qué vamos a hacer el domingo? Y yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la reunión. Porque el hecho de que tu madre esté con Cristo no justifica para que nosotros no vayamos al culto a decirle, te adoramos, Señor. Aquella noche, sábado a domingo, yo desperté, bueno, no sé si dormí, pero en un momento desperté y dije a Dios, créeme, esto es así. Dije a Dios, no me pidas que vuelva a predicar del versículo que dice, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Porque yo estuve pidiéndote en angustia durante mucho tiempo y la última semana intensamente pidiéndote, Señor, por favor, no la lleves. No me hiciste caso. No creo en ese versículo. Y más revuelto todavía, dije, además tampoco voy a predicar jamás
de aquel otro que dice que cuando dos se pusiesen de acuerdo, todo lo que pidiesen, se dije: "No, si estuvo orando por ella", no exagero, medio mundo, y la iglesia permanentemente orando, y tú la has llevado. No puedo creer eso. Eso me lo decía, ¿sabes quién? El enemigo. Y de pronto el Espíritu de Dios me dijo, Apocalipsis 21:4, allí no hay muerte, ni llanto, ni lágrimas, ni dolor. Y el Señor me dijo, tú habías pedido sanidad, la tienes. ¿Has pedido que no sufriera? No sufre. Simplemente contesté tu oración mucho más allá de lo que tú pedías y sentí una profunda paz en el alma, porque el Señor es mi ayudador. ¿Entiendes esto o no? Hermanos míos queridos, Dios nunca ha prometido al creyente una vida de rosas. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero Él me dice, pero confiad, yo he vencido al mundo y ahora pasan los años. ¿Y sabes que ya siento ciertos achaques? Yo era un tipo fuerte. Bueno, eso es una arrogancia, pero era un deportista. Yo podía hacer esfuerzos grandes, yo podía, practicaba submarinismo, yo bajaba a 45 metros de profundidad y era un hombre feliz de la vida y jugaba y jugaba al fútbol. Esta mañana los jóvenes de la espada me dijeron, ¿tú jugabas al fútbol? Sí. ¿Y de qué jugabas tú? Bueno, yo era arquero. Arquero. ¿Y de qué equipo? Bueno, yo fui arquero de la selección universitaria de Galicia. Así tengo un dedo torcido, porque un balón me pegó aquí, me dobló el dedo para atrás y yo lo agarré doblado y lo puse para adelante. Quedó feo, pero funciona. Bueno, yo era así. Pero ahora, a veces me levanto por la mañana y digo, ay, y Susana me dice, ¿qué hay? Y yo le digo, lo que no había ayer. Tengo un dolor aquí que no te imaginas tú. Bueno, estoy teniéndolo estos días porque Susana y yo caminamos todos los días a las 7 de la mañana y hacemos 7 kilómetros de marcha. Todos los días. Yo llevo una semana y pico sin hacer ni un paso y ya me empieza a doler la espalda. Pero bueno, no importa eso. Los achaques vienen, ¿verdad? Sí o no. Y la Biblia me dice una palabra de aliento esta noche, hermanos viejitos presentes, acompañadme a esas palabras, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo que todas las cosas. Y yo digo, no te quejes, hombre, que ahí adelante está un cuerpo transformado a la semejanza de Cristo y la puerta del cielo se abre para ti y Cristo te va a recoger con él y te va a dar el abrazo más grande que hayas podido experimentar y vas a ver en el Señor el raudal de la gracia. Y yo sueño esta noche con llegar ahí y doblar mis rodillas y decirle, te amo, Señor. Escuché una vez a un hombre que cantaba sobre la experiencia supuesta de él llegando al cielo, y dice que cuando llegó al cielo le mostraron las casas y las cosas bellas, y él estaba entusiasmado, y vio a Abraham, y vio a Marcos y a no sé cuántos más, pero él decía, no quiero esto, quiero ver a Cristo. Y grité y dije, ¡Santo! Y me caí de rodillas, porque allí estaba el Señor. Oh, qué bendición tan grande. Espero encontrar a los míos. Espero reunirme con los míos. Espero el momento de la congregación eterna. Y mientras tanto, la Biblia me dice, estaremos
para siempre con Jesús. La necesidad es esta, vuelvo al texto, resucitado para nuestra justificación. Vivir al resucitado es la única experiencia de vida cristiana, ¿me sigues? La vida cristiana, lo dije antes, voy a repetirlo de nuevo, vida cristiana no es religión, es comunión con Cristo. Vida cristiana no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo. Vida cristiana es sentir que Cristo está latiendo en ti en cada momento de tu existencia. Vida cristiana es experimentar la libertad que Cristo te da del poder del pecado. No hay justificación para la caída en el pecado, porque tenemos todos los recursos de la gracia en Cristo. ¿Es verdad que caemos o no? Lamentablemente sí, pero eso no justifica la acción, porque Dios opera poder en nosotros para evitar la caída. Cristo resucitó, ¿lo crees? No sé cuántos de vosotros visteis una película que estuvo muy criticada, que es la película de la Pasión. La visteis, ¿verdad? Bueno, pobre Mel Gibson, recibió patadas espirituales de todos los lados. Bien, dejarlo en paz. Las sufrió, las aguantó. Pero a mí hay dos cosas de esa película que me impactan de una forma tremenda. Una de ellas es que cuando se refleja la escena del Calvario y de la muerte de Cristo, hay una gota que desciende de una nube y cae en el suelo, como si fuese una lágrima de Dios. El Señor fue angustiado por ti y por mí. Dios no llora, bien, en su deidad no, pero mi amado Jesús oró con gran clamor y lágrimas, pidiendo al que podía librarle de la muerte y fue oído por su temor reverente. Oh, esas lágrimas debieran impactar mi alma cada día. Ese llorar de Jesús debiera hacerme sentir la necesidad de vivir en santidad, porque Él agonizó para que yo sea santo, ¿entiendes esto? Debiera llevarme a vivir en seguridad plena, porque Él murió para mi justificación, resucitó para mi justificación. Hermanos míos amados, por favor, no es religión, es vivir a Cristo. Y la iglesia cristiana necesita una vivencia nueva de esta relación con Jesús. Y el amor de Cristo tiene que estar impregnando las huellas de cada paso de la carrera cristiana. No hay mensaje sin amor. No hay ministerio sin amor. Cristo recibió la negación de Pedro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Lo negó o no? ¿Cuántas veces? Muy bien. Pedro es un hombre, yo diría a ver, quiero utilizar una frase con mucho respeto. Es el que habla sin deber hablar. Habla, habla. Es su carácter. Esta noche me vais a dejar solo. No, ¿qué va? Yo no. Pedro, antes que el gallo cante, ¿me vas a negar cuántas? Que no, señor, que no, que no, que no. Estoy dispuesto a morir por ti, Pedro. Y ahí va Pedro. No sé cómo entró, dice que le permitieron entrar, que alguien habló, bien, entró a donde estaban todos aquellos, entre otros custodios en cierta medida, los que acompañaron a Cristo a casa del sumo sacerdote y están en el patio calentándose, y ahí viene la criada que tenía las llaves de la puerta y la había cerrado. Y viene, dice, tú eres de ellos, ¿eh? ¿Qué va? No, no, de manera ninguna. Y se levanta y va a la puerta. ¿Y qué pasa? La puerta está cerrada, no puede salir, vuelve para atrás. Y así sucesivamente hasta que le dice uno, no digas tonterías. Tú eres de ellos porque hablas como los galileos. Ah, ¿y él qué hizo? Juro por Dios que no conozco a ese hombre. ¿Qué te parece?
Y luego Cristo es traído a través del patio al lugar seguro de la casa del sumo sacerdote. Y cuando pasó delante de Pedro, ¿qué hizo Jesús? Miró a Pedro. ¿Es una mirada de ira o una mirada de gracia? Una mirada de gracia. Y de pronto, como ya el reo está seguro, la criada, ¿qué hace? Abre la puerta. Y Pedro sale corriendo a la calle. ¿Para qué? Llorar amargamente. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Dios cancela la deuda? Naturalmente. Y ahora el mar de Galilea. Y en el mar de Galilea, ahí están todos juntos y el Señor de pronto lo mira y dice, Simón, ¿me amas? Sí, Señor. Mucho. Bueno, ¿de verdad? Bueno, Señor, te quiero bastante. ¿Seguro, Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Bueno, y preguntamos, ¿por qué 3 confesiones de amor pedidas por Cristo? Y la respuesta más natural, más normal, ¿sabes cuál es? Le negó 3 veces, le pidió 3 veces prueba de amor. Pero si Cristo había perdonado el pecado de Pedro, ¿sabes lo que ocurre ahí? Que inmediatamente que Pedro dice, te amo, Cristo le responde, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Te amo, pastorea mi rebaño, cuida de mis corderos. ¿Sabe lo que le está diciendo a Pedro? Pedro, si no tienes amor, no puedes pastorear la iglesia de Jesucristo. Me lo dice a mí esta noche. Y el apóstol Pablo me dice, Samuel, si no amas, no prediques. Porque aunque tengas todo lo que sea, si no tienes amor, eres ruido que molestas a la iglesia y molestas a Dios. ¿Entiendes eso? Es necesario recuperar el contenido de la resurrección. ¿Crees que resucitó? Entonces, ahí donde tú estás, inclina tu cabeza y di al Señor, Señor, quiero vivir la vida victoriosa de la resurrección. Y si entre nosotros esta noche hay alguien que no tiene la seguridad de que Cristo está en su vida y no tiene justificación delante de Dios, este es el momento en que puedes decir ahí, en el silencio de tu alma al Señor, Señor Jesús, perdóname y sálvame. Y si hay alguien esta noche que ha hecho esta decisión por Cristo, yo no le voy a pedir que manifieste nada en público, pero quiero pedirte que busques a algún líder de esta iglesia y se lo comuniques hoy, para que pueda orar contigo y dar gracias a Dios por la salvación de una persona. Y si hay creyentes que tienen necesidad hoy de reparar su vida espiritual con Cristo, hazlo. Y sale esta noche de aquí diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Dios sea la gloria. A nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.